Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a este, que en realidad es el segundo coloquio. Ya tuvimos uno en el 2021. Este sería el segundo dedicado a estos hombres del porfiriato que hicieron tanto por el interés nacional y por su propio interés, pero que logran conjuntar estos intereses y resultan personajes realmente interesantes, ¿no? Entonces, vamos a dar inmediatamente comienzo con la participación de Mónica Toussaint, que tiene el día de hoy la presentación de un trabajo bastante novedoso, van a ver por qué, y que está siendo muy esperado. Parentesco y compadrazgo, campañas políticas y negocios de Matías Romero en Chiapas, 1869-1871. Adelante, Mónica, tienes la palabra. Gracias, pues gracias por haberme invitado a este proyecto. La verdad es que me permitió desarrollar este trabajo y particularmente quien me ayudó a despegar en esta línea fue Paolo Riguzzi, que me hizo llegar una nota de la revista El Universal y a partir de ahí pude construir todo este texto. Como al igual que todos, pues es una versión reducida del capítulo que publicaremos en su momento, pero bueno, trataré de ser lo más clara en esta exposición. Matías Romero fue colaborador del presidente Juárez durante toda la Guerra de Reforma, representante de México en Estados Unidos en la década de los 60 y portavoz de la política exterior mexicana ante el gobierno de Washington. Volvió a México en 1867 y en enero de 68 se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, en donde permaneció hasta 1872. En esa fecha renunció a su cargo y emprendió una aventura como empresario cafetalero en el Soconusco, convencido de que era importante encontrar un lugar en el territorio nacional para hacerlo prosperar, fomentar el progreso y llevar a cabo sus negocios personales. Durante el tiempo que tuvo a su cargo el Ministerio de Hacienda, Romero promovió el desarrollo de la región y envió diversas propuestas al Congreso, entre ellas habilitar un puerto al comercio extranjero, celebrar contratos con compañías de vapores, construir una carretera a México, tender cables telegráficos y estimular la exportación de productos agrícolas como el café, el hule, el mango y la vainilla. Asimismo, buscó fortalecer la seguridad en esta región fronteriza, tanto por el incremento de los conflictos derivados de la guerra de castas, como por la indefinición de los límites con los países vecinos del sur, Guatemala y Belice. Su tío, Juan Avendaño, fue diputado federal por Chiapas entre 1868 y finales de los años 70. En Oaxaca tenía una plantación de añil que ya para entonces no era rentable debido al declive del precio del colorante en el mercado internacional. Al mismo tiempo, se hizo de alguna propiedad en Chiapas, por lo que parece ser que él fue uno de los conductos para interesar a su sobrino en la región. Existe mucha correspondencia enviada por Avendaño a Romero, en la que le sugería con insistencia el nombramiento de ciertas personas en empleos públicos, aduanas y jefaturas de hacienda en Chiapas o en Oaxaca. También hablaban de emprender transacciones en común o fungir como mediadores en los negocios de otros. Y por último, Avendaño informaba continuamente a Romero sobre la situación política en el sur de México. Destaca también la relación estrecha entre el tío de Matías Romero y Pantaleón Domínguez, gobernador del estado de Chiapas, siendo incluso compadres. Domínguez se dirigía a Romero, ya fuera a través de su tío o de manera directa, con la finalidad de obtener su respaldo y garantizar el control de lo que sucedía en el Soconusco. Se percibe en la correspondencia una alianza sólida entre Domínguez y Avendaño, por lo que es evidente que el compadrazgo iba más allá de lo estrictamente familiar y se había convertido en una herramienta de poder político. Y se agrega otro actor, Sebastián Escobar, jefe político del Soconusco desde 1864, quien estaba en conflicto continuo con el gobernador de Chiapas y trataba por todos los medios de obtener el favor de Romero para promover el desarrollo en la región, además de estar genuinamente preocupado por la seguridad en la frontera sur, lo que le llevaba a solicitar armas y fuerzas federales para la protección de la zona. A principios de 1871 apareció publicada en la revista Universal una nota que hacía referencia a ciertos cambios efectuados por orden del Ministerio de Hacienda en el personal de la aduana marítima de Veracruz. Decía la nota que uno de los empleados había sido removido y enviado a la aduana de Tampico y sustituido con una persona que se supone adicta personalmente al señor don Benito Juárez.
Al respecto, en el Diario Oficial se explicó que la ley prohibía que hubiera en una oficina personas relacionadas por lazos íntimos de parentesco, argumento que fue reforzado por el propio ministro de Hacienda en un documento oficial. Esto fue aplaudido por los editores de la Revista Universal, pero lanzaron un fuerte cuestionamiento. Nosotros decimos que la ley ha sido previsora y que aplaudimos sus disposiciones, pero se nos ocurre añadir, si no es conveniente que en una oficina haya empleados que sean parientes cercanos, porque podrían más fácilmente que otros combinarse para defraudar al erario o algún particular, mucho menos debiera consentirse que un pariente del ministro de Hacienda, por ejemplo, se encargue de gestionar negocios que el mismo ministro ha de despachar. Esta observación nos ocurre al saber que el señor don Matías Romero tiene un tío cuyo nombre es don Juan Avendaño, quien, según se dice, patrocina admirablemente ciertos negocillos. Se trataba de una acusación muy directa con nombre y apellido en contra tanto de Romero como de Avendaño, en la cual se ponía en cuestión la actuación del ministro y si en su gestión había favorecido a su tío y a otros personajes con vínculos de amistad o de familia. La respuesta de Avendaño en el mismo medio apareció de inmediato para desmentir las afirmaciones publicadas, pidiendo una aclaración y solicitando se precisara a qué negocios se estaba haciendo referencia en la nota. Decía Avendaño, espero que por la caballerosidad que en la prensa se observa, tengan ustedes la bondad de precisar cuáles son los negocillos que patrocino en el Ministerio de Hacienda, aún prescindiendo de que tal patrocinio se verifique admirablemente, pues me parece que primero es saber y probar el hecho para que después pueda calificarse. Con la simple lectura de esa referencia crítica de la Revista Universal es difícil sacar conclusiones fundadas. Sin embargo, nos dimos a la tarea de detectar en la correspondencia personal de Romero continuas menciones a su interés en la región sur de México, en donde tanto Avendaño como Domínguez tenían en juego sus intereses políticos y económicos, permanentes solicitudes de apoyo para colocar en ciertos puestos a sus conocidos, pedidos de respaldo financiero para la región y referencias a los negocios conjuntos en distintos puntos del país. Por ello, en esta ponencia buscamos dar a conocer los vínculos entre Avendaño, Romero, Domínguez y Escobar, a través de tres ejes de análisis, los negocios, la política regional y la influencia que ejercían sobre Romero a través de sus recomendaciones. Aunque la correspondencia es muy amplia, en este trabajo analizaremos únicamente los años durante los cuales Romero estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, sobre todo el intercambio epistolar efectuado entre 1869 y 1871. Política, parentescos y compadrazgos. Desde 1867 encontramos notas sobre los vínculos entre Romero, Avendaño y Domínguez. Estos dos últimos se reunían en múltiples ocasiones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y aprovechaban para comentar tanto acerca de la política nacional como de lo que acontecía en el Estado. Incluso en algunas de las cartas enviadas a Romero, el uno o el otro le podían incluir algún mensaje u otra misiva de su compadre, lo que demuestra la cercanía entre los tres, o en ocasiones adjuntaban también correspondencia para el propio Benito Juárez, así como algún ejemplar de un periódico del Estado. Un tema fundamental entre estos tres personajes era el relativo a la guerra de castas en el sureste. Domínguez le daba informes detallados a Avendaño y luego le pedía que a su vez lo comentara con Romero para mantenerlo al tanto del estado que guardaba la guerra. En particular, Domínguez le solicitaba a Romero su apoyo para auxiliar a Chiapas con armas y no con fuerza armada, porque ésta nos perjudicaría por la falta de recursos, y por otra parte, aquí nos sobran hombres que sirven por medio sueldo, de manera que lo que se necesitan son armas. También lo ponía al tanto de los resultados de las elecciones en el estado, pues corría el rumor de que se habían perdido, dando cuenta de que la primaria solo se había perdido en un departamento, que era el de Tuxtla, donde residían los jefes de la oposición al gobierno liberal, pero destacando que en los demás departamentos se habían ganado. Domínguez hacía mención también de que la insurrección de indios se iba calmando gracias a sus esfuerzos, y por lo mismo estaba convencido de que pronto estaría restablecido el orden público. Sobre el mismo tema también le mandaba noticias el propio Avendaño. La guerra de castas se prolonga en el estado debido a que la chusma de indios hace la guerra de montaña y no presentan acción. Entre tanto, hace el gobernador crecidos gastos que no puede sostener, careciendo además de armamento y de todos los útiles de guerra. Por lo mismo te recomiendo que si tuvieses oportunidad, le indiques al señor Juárez auxilio a Chiapas con alguna muestra de guerra en obsequio a la unanimidad, pues estas bandadas de bárbaros han acabado con muchas haciendas, por lo que están arruinando la poca riqueza del país.
La preocupación de Avendaño era evidente y no dejaba de mencionarle el tema Romero, esperando recibir el apoyo en armas por parte del gobierno de Juárez para combatir a los indígenas sublevados. De forma precisa, Avendaño escribió a Romero para informarle que había recibido una carta de nuestro amigo Domínguez, quien le suplicaba que le escribiera para recomendarle apoyar una iniciativa que la legislatura del Estado había remitido al Congreso de la Unión, pidiendo recursos y armas para la conclusión de la guerra de castas. A lo largo de 1869, Romero escribió a Avendaño, tanto desde Washington como desde la Ciudad de México, invitándolo a pasar unos días con su familia, lo que hacía evidente la cercanía entre ambos. Romero firmaba siempre como su sobrino y amigo y aprovechaba esas cartas para mandarle algunos impresos al gobernador de Chiapas, pues la relación entre este y Avendaño era a todas luces muy íntima. A su vez, Romero le hacía llegar a Juárez la correspondencia de Avendaño, con la cual cumplía un papel de intermediario entre su tío y el presidente. Un punto que merece especial atención es el relativo a la situación en la frontera con Guatemala, debido a la falta de un tratado de límites, lo que ocasionaba constantes conflictos y fricciones con el gobierno del país vecino. Había rumores persistentes de una posible invasión por parte de los guatemaltecos y de ahí las solicitudes de armas y recursos para organizar la defensa por parte de Sebastián Escobar. A diferencia de él, Pantaleón Domingo le explicaba a Romero: la situación en la frontera del Soconusco no es como la pinta Escobar, porque en realidad no hay más que fijarse en que el gobierno de Guatemala da auxilio a los emigrados que existen en aquello de república, pero se dice que el mismo gobierno lo hace para ver si así nos espantamos, porque allá corre la voz de que el gobierno de México va a dar 2,000 hombres a los enemigos de Centroamérica, pero estos no pasan de ser chismarajos. Por ello, le sugería que en caso de tener cualquier duda, podría pedirle a Avendaño información respecto al Soconusco y todo lo que quisiera saber sobre el particular. Insistía en que era necesario que llegara un día en que el gobierno tratara de arreglar los límites con Guatemala, pues esa era la causa de tantísimas molestias que recibimos de aquella república. Sebastián Escobar escribió a Romero a mediados del 71 agradeciendo la preocupación por esa región tan alejada del centro del país, y se mostró muy agradecido debido a que el Soconusco había estado abandonado a sus propios esfuerzos por demasiado tiempo. Era una frontera olvidada y por eso Escobar dudaba mucho que les llegaran las armas que había prometido a Romero, no porque el ministro no cumpliera su compromiso, sino porque las detuviera el gobernador de Chiapas. Eran evidentes las pugnas entre Domínguez y Escobar y por ello el jefe del Soconusco reiteraba: yo deseo equivocarme y que usted triunfe con el cumplimiento de su propósito en el deseo de darnos garantías, porque en mi equivocación veo afianzada nuestra tranquilidad y nuestros intereses. Escobar argumentaba haber sostenido el orden constitucional en la frontera sur de México y haber defendido el nombre de Juárez como presidente de la República con su persona e intereses. Por eso se sentía ofendido por algunos comentarios de Juan Avendaño en su contra y los atribuía a su cercanía con Domínguez por ser ambos compadres. Consideraba de vital interés las franquicias que debía concederse al Soconusco al permitirse la zona libre, pues con este tipo de concesiones se podrían desarrollar los muchísimos ramos de riqueza de la región para evitar que se viera envuelta en la miseria. Como se ha podido ver, para Escobar, Domínguez y Avendaño era fundamental el apoyo de Romero a sus proyectos en Chiapas y el Soconusco, así como su intervención para contribuir a alcanzar la paz en la región. Por un lado estaban en juego sus intereses políticos y la capacidad de influir en los destinos de la política local, pero al mismo tiempo, en el centro de la búsqueda de estos apoyos se encontraban los negocios de cada uno de ellos y la necesidad de contar con Romero para colocar personajes cercanos en distintos puestos clave. Negocios, recomendaciones e influencias. Romero y Avendaño tenían diversos negocios en común. En marzo del 69, el sobrino le escribió desde Tapachula para comentarle que había llegado hasta el rancho de Suchiate, en donde había permanecido varios días después de pernoctar en la hacienda de Santa Rita, propiedad de su amigo don José Encarnación Ibarra. También le explicó que había comenzado a hacer en Tapachula algunas compras de café y consideraba que era fácil ensancharlas y hacer otras de algodón, así como de algunos de los demás artículos de comercio que se producían en la región. Asimismo, la autorizada para arrendar una casa hasta en 50 pesos, bajo las condiciones que le había comunicado en una carta previa, siempre que no haya quien dé más por ella. Por lo visto, era costumbre de Romero encargar sus negocios a su tío, a quien le demostraba plena confianza. A su vez, el tío recorría al sobrino siempre que lo consideraba necesario, de ahí que el 27 de julio del 69 le escribiera desde Puebla para notificarle que viajaría a Veracruz, pero debido a que el trayecto demoraba más de 3 días, le recomendaba mucho
tengas la bondad de suplicarle a los señores Martínez y compañía que detengan el vapor Tabasco hasta el 30 de este a las 12 del día, o cuando se considere que llegue el tren de Paso del Macho. Por lo visto, Avendaño confiaba en que Romero podía resolver cualquier contratiempo y que el ministro tenía el poder y los contactos suficientes como para detener un vapor durante 3 días en un puerto para que esperaran la llegada de su tío. Y en efecto, 3 días después, Avendaño abordó el vapor Tabasco, no sin antes comunicarle a Romero acerca de un negocio pendiente que debía solucionarse en la capital a mediados del siguiente mes, para lo cual era indispensable que éste expidiera las órdenes necesarias. Avendaño solía informar también a Romero acerca de las actividades y preferencias políticas de los empleados federales en Chiapas, quienes se mostraban adictos a Porfirio Díaz para que fuera el sucesor de Juárez cuando éste se concluyera su periodo presidencial. Por ello, en una de sus cartas sugería su remoción, con el argumento de que el jefe de Hacienda era primo hermano político del fiscal y hermano político del administrador de correos, y el juez de distrito pariente de todos estos, por lo que era prácticamente una sola familia quien controlaba los cargos. Y en caso de que Romero estuviera dispuesto a removerlos, le recomendaba para juez de distrito a don Flavio Paniagua y para fiscal a don Joaquín Ramírez, personajes cercanos al gobernador Domínguez. Asimismo, en una nota enviada por Domínguez a Romero sobre dicho problema, mencionaba que su compadre Avendaño compartía su misma opinión y que seguramente le informaría acerca de la conducta de estos empleados y los abusos que habían cometido, además de ser francamente hostiles para el gobierno del Estado. Resulta interesante constatar también que el presidente Juárez estaba al tanto de los negocios entre Romero y Avendaño. En una de esas cartas, el ministro le informaba a su tío: hoy hablé con el presidente del negocio que me encargaste y tomó apuntes de tu carta. No es claro si se trata de algún tema económico o de cierta cuestión política, pero es un hecho que la comunicación fluía entre Juárez y Avendaño gracias a Romero, aunque éste no dejaba de insistirle en que viajara a México para tratar directamente los asuntos. Mientras tanto, Romero se hacía cargo de las peticiones a su tío, a quien le explicó que ya había hablado con el presidente acerca de las armas que necesitaba el estado de Chiapas, y me contestó que dará la orden al Ministerio de Guerra para que se envíen desde Veracruz. La aduana de Tonalá era una instancia estratégica para los negocios de Avendaño y de ahí se explica su interés y el de su compadre Domínguez por nombrar a alguien favorable a sus intereses. Con respecto a la aduana, Avendaño sugería a Romero que, habiendo puesto su renuncia el señor Ramón Gutiérrez de la aduana de Tonalá, te recomiendo mucho se nombre al señor José Víctor Araujo, persona útil y que ha prestado muy buenos servicios a la causa, pues estuvo en el sitio de Puebla y ha fungido aquí otras veces como jefe de Hacienda, cuyo nombramiento es de acuerdo con el señor Domínguez. Por lo mismo, te lo suplico por ser conveniente hacerlo así. De este modo, los nombramientos en la región se acordaban de manera conjunta entre estos tres personajes, pero puestos a escoger, Avendaño tenía la prioridad en cuanto a las disposiciones que debía tomar Romero. Diversos eran los asuntos que tocaba Avendaño, siempre relacionados con sus negocios o con las personas a quien deseaba beneficiar, pero un punto de especial interés en la correspondencia era lo relativo a sus aventuras económicas en diversos rubros: añil, carbón, café, etc. Como parte de los negocios que deseaba emprender, le había enviado a Romero una muestra de carbón, además de ayudarle a adquirir terrenos para el cultivo de café, protegiendo siempre los intereses de ambos. En estos años, las recomendaciones no cesaron, y tanto Domínguez como Avendaño, de manera reiterada, expresaron su satisfacción y reconocimiento debido a que Romero había atendido sus sugerencias con gran eficacia. Pero también se daba el caso de que fuera el mismo ministro quien consultara a los personajes chiapanecos para tomar alguna decisión. En particular, sobre la aduana de Tonalá, Romero le explicaba a Avendaño que el señor Salas, diputado por el estado de Chiapas, había propuesto la separación del señor Piñón, contador de dicha oficina, por mala conducta, hasta cierto punto justificada por los informes que se han recibido en el ministerio. La propuesta de Salas era sustituir a Piñón por don Epitacio Rodríguez, a la sazón alcalde de la misma aduana, y designar a don Timoteo Domínguez para cubrir la vacante. Pero Romero no se decidía a hacer nombramiento alguno sin conocer lo que pensaba su tío, lo que denota una cierta dependencia hacia él y la idea de un compromiso en el sentido de nombrar personajes cercanos a Avendaño y a Domínguez. Decía Romero: antes que hacer nombramiento alguno, deseo oír tu opinión y la del señor Domínguez. Dime pues a vuelta de correo lo que creas conveniente respecto a este punto. Ya mencionamos que Matías Romero renunciaría al Ministerio de Hacienda en el 72 para emprender su aventura económica en el Soconusco. Por ello, ha resultado de gran importancia rastrear estos vínculos políticos con la élite chiapaneca y al mismo tiempo empezar a ver sus primeras inversiones y su interés en conocer cada día más las condiciones
para poder ampliarlas. De aquí su insistencia para que antes de viajar a la Ciudad de México, su tío Juan reuniera cuantos informes fidedignos pueda respecto del departamento del Soconusco, especialmente de sus productos, su valor, la facilidad que haya para exportarlos y todas las demás circunstancias que puedan contribuir a formar una idea exacta de las probabilidades que habría de emprender con ventajas algunos negocios por ahí. Por último, es necesario destacar el agobio expresado por Pantaleón Domínguez a mediados del 72 al enterarse, tanto por su compadre Juan Avendaño como por los periódicos, de la renuncia de Romero al ministerio. Tal separación ha sido para mí, y puedo asegurar a usted que para todos los chiapanecos, un motivo de verdadero pesar, pues todos consideran que la nación perdió un funcionario que era infatigable para promover su bien general y que Chiapas perdió también su especial y venerado protector. No es de extrañar este pesar si tomamos en cuenta la cantidad de negocios, favores y nombramientos que marcaron la relación entre Romero, Domínguez y Avendaño durante los años en que estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda, y tampoco sorprende la decisión de Romero de emprender el viaje al Soconusco para desarrollar sus negocios agrícolas en la frontera sur, donde ya había empezado a adquirir propiedades y a invertir en algunos cultivos. Con Escobar mantuvo una relación con el fin de que éste le diera toda la información necesaria para expandir sus negocios en el Soconusco. Necesitaba tener datos de una voz autorizada para saber qué productos se podían cultivar, qué terrenos denunciar y a quién dirigirse para adquirir alguna propiedad. Sin embargo, el vínculo con Avendaño y Domínguez fue mucho más estrecho. Tanto los asuntos políticos como los económicos eran discutidos entre los tres, y Romero escuchó sus opiniones antes de tomar decisiones personales en cuanto a sus negocios, como oficiales relacionadas con algunos nombramientos. Después de haber revisado de manera detallada esta correspondencia, pensamos en que la acusación contra Avendaño por parte de los editores sí tenía una base cierta. Habiendo pasado varios años de su vida en Estados Unidos, es probable que Romero no considerara problemático el vínculo entre intereses públicos y privados, debido a que en ese país muchos de los políticos eran también empresarios, al tiempo que algunos de los inversionistas estadounidenses habían incursionado de manera frecuente en la política. En opinión de Romero, era importante promover el desarrollo del Soconusco como ejemplo de lo que podría impulsarse en otras regiones, pero lo que es un hecho es que al mismo tiempo que benefició a esta región fronteriza, favoreció de manera importante a su tío y al compadre de su tío, y aprovechó su estrecha relación con el presidente Juárez para llevar a cabo una serie de movimientos políticos que ayudaron a consolidar aún más el poder de estos personajes en la región. Gracias. Gracias, Mónica. Estuvo muy interesante y bueno, da unas nuevas pistas que no teníamos registradas. Bueno, entonces sigamos como es costumbre con las exposiciones y al final hacemos esta ronda de comentarios para que nos rinda mejor el tiempo y además se vinculen cosas cuando haya que vincularlas.